Bienvenidos a este recorrido que nos sumergirá en la vida y legado fascinante de Steve Jobs, un visionario cuyo impacto sigue resonando en el mundo de la tecnología y el diseño. Con este video no buscamos simplemente relatar su historia, sino también desvelar los elementos esenciales que dieron forma a la destacada carrera de Jobs. Nuestro propósito es profundizar los primeros años y formación académica, detallando eventos cruciales que influyeron en su pensamiento y perspectiva del mundo. Se examinará la influencia de figuras educativas que desempeñaron un papel fundamental en la formación de su desarrollo cognitivo y creativo. Examinar en detalle la influencia de la familia en la vida de Steve Jobs, resaltando cómo su entorno influyó en sus habilidades empresariales. Se analizarán los valores inculcados, así como las condiciones y expectativas, buscando comprender cómo estos elementos contribuyeron de manera integral a su desarrollo personal y a la formación de su visión única en el ámbito empresarial. Y finalmente, realizar un análisis crítico de los desafíos a los cuales se enfrentó en lo largo de su carrera, desde su sorpresiva salida de Apple hasta su regreso triunfal, identificar y detallar sus fortalezas, así como esa capacidad innovadora y resiliencia para comprender de manera profunda cómo estas cualidades no solo le permitieron superar obstáculos, sino que también dejaron un legado duradero en la industria tecnológica. Únanse a nosotros a este exclusivo viaje de descubrimiento y reflexión sobre la huella imborrable de Steve Jobs. Corría el año de 1955. Una joven de 23 años viajaba alrededor de 3.600 kilómetros desde el estado de Wisconsin hasta la ciudad de San Francisco, California, para intentar deshacerse de su hijo, que aún no nacía. Esta joven, de nombre Joan, llega hasta el Valle de San Francisco con el motivo para encontrarse con un doctor recomendado, que luego de asistir partos concreta de manera privada adopciones. Joan pone una sola condición para los postulantes a padres adoptivos: ser licenciados universitarios. Aparece una pareja de profesionales. Sin embargo, al nacimiento, al enterarse que el bebé era varón, desisten de adoptar. Así que el doctor llama a otra pareja, ofreciéndoles al recién nacido. Paul y Clara Jobs aceptan la oferta. Sin embargo, Joan, la madre biológica, al saber que la pareja ni siquiera ha terminado la secundaria, se niega a firmar los papeles de adopción. Luego de unas semanas controvertidas, decide aceptar, con la única condición que los nuevos padres se comprometieran a crear un fondo para los estudios universitarios del niño. Paul y Clara bautizan al niño con el nombre de Steve Paul Jobs. Steve, en sus primeros años de escuela, adopta un comportamiento de un niño sumamente inquieto y rebelde. Las clases le aburrían, ya que su madre en casa le había enseñado a leer y a escribir. Una de las primeras personas que marcaron su vida fue su maestra del cuarto grado, Teddy, quien sobornó a Steve con regalarle una paleta y $5 si resolvía una libreta llena de ejercicios matemáticos. Aquella profesora, que en palabras de Steve declaró: si no hubiera sido por esa mujer, estoy seguro que habría acabado en prisión. Su padre, de oficios diversos y en especial en restaurar coches viejos, le enseñó a dejar los mejores acabados en sus trabajos, incluso en aquellos que no eran visibles. En la universidad, 6 meses después de iniciar, Jobs comenzó a sentirse culpable, por lo que dijo: todos los ahorros de mi padre se invertirían en mis tasas de matrícula. Entonces decidió dejar los estudios. En cuanto abandonó sus estudios, participó solo como oyente y así pudo dejar de ir a clases obligatorias que no le gustaban y a empezar a pasarse por aquellas que le parecían interesantes. 18 meses después, a sus 20 años, abandonó la universidad y se alió con su amigo Steve Wozniak para comenzar desde el garaje de su casa un nuevo proyecto llamado Apple. Ahora bien, ¿cómo fue la influencia familiar en la vida de Steve Jobs? Se puede decir
porque desde muy pequeño él se desenvolvió creció, mejor dicho, en una ciudad de Estados Unidos, donde era el centro de industria electrónica estadounidense. En segundo lugar, su papá fue un gran personaje que lo involucró a hacer las cosas con mayor precisión, con mayor perfección. Cuenta la historia que su papá, cuando él era pequeño, él le ayudó a su papá a construir una valla. Entonces el papá le dijo que así como tenía que ir la parte trasera de la valla, así tenía que ir la parte de enfrente, con el mismo esmero, con la misma perfección. Entonces se puede ver que desde ahí ya el papá estaba creando una influencia en él. También me pareció importante mencionarles que los padres biológicos crearon una cláusula donde decía que las personas que querían adoptar a Steve Jobs tenían que crear un fondo económico para que éste pudiera ir a la universidad. También podemos decir que dentro de los principales roles o experiencias profesionales que tuvo Steve Jobs como máxima autoridad de Apple fue que convirtió a Apple en una de las empresas más importantes de innovación tecnológica en el mundo. También es importante mencionar que ayudó a transformar 7 industrias tecnológicas, como son los ordenadores personales, aparatos de música, aparatos de telefonía, películas de animación como Pixar, música, entre otros. También es importante mencionar que en su momento él asesoró a Larry Page a cómo mejorar Google y le aconsejó, mejor dicho, le asesoró que no solo se enfocara en lo correcto, sino que se enfocara en lo excelente que podía dar esta empresa. Steve Jobs tenía una fortaleza claramente muy evidente, como fue su capacidad innovadora. Esto lo llevó muy largo, lo llevó a innovar, a crear empresas como fue Apple, Next. Sin embargo, también tuvo retos, como lo fue su carácter. Steve Jobs fue conocido por tener un carácter fuerte. Incluso algunos decían que callaba a sus colegas a gritos. Era muy impaciente y esto fue uno de los retos que Steve Jobs tuvo que superar. Situación que creo que hasta el 85 él pasó por una situación donde fue separado de la empresa Apple por esa misma situación, por ese carácter que él tenía. Sin embargo, Steve Jobs es considerado uno de los empresarios de su generación de mayor éxito, pero ese fue uno de los mayores retos que en lo personal creo que tuvo que superar, lo que fue su carácter y un liderazgo también innato. Pero ese reto sobre ese carácter que él tenía, después regresa en el 97 a Apple, pero ya es un líder diferente, un líder, ya no es solamente un líder, es un mentor. Y esa capacidad innovadora que él tenía, que muchos de sus empleados lo describen, y incluso algunos dicen que Steve siempre fue una persona muy, muy adelantada a la época, incluso 5, 8 o 10 años adelantado a la época. Siempre sus proyectos, él siempre trató de ir adelante de su competencia. Sin embargo, en lo personal creo que una de las mayores lecciones de vida de Steve Jobs fue esa. Cuando uno de los estudiantes en una de las conferencias de la MIT, él le dice que ya él ve a las personas como, ya no las ve a un corto plazo, sino a un largo plazo, ya que establecer ese punto, esa conexión de liderazgo que él tenía, esa fortaleza que él tenía, esa capacidad innovadora, trataba de traspasar ese conocimiento o motivar a sus empleados de esa manera. Y eso fue Steve Jobs. Creo que eso fue uno de los mayores retos de la vida, y él mismo lo establece en una conferencia del MIT, donde él establece que la clave del éxito es esa, tratar de ver a la persona como más que un recurso y verlo a largo plazo, algo innovador y siempre lo dejó bien establecido en sus proyectos. Continuamos con lo que son las debilidades y el estilo de liderazgo de Steve Jobs.
Comenzamos diciendo que no hay líder sin fortalezas, pero tampoco existe liderazgo sin debilidades. Vamos a centrarnos en 3 debilidades que a nuestro parecer son las más notorias en toda la trayectoria de Steve Jobs. La primera sería la impaciencia. Se fijaba metas o se fijaba proyectos en un muy corto lapso de tiempo. Esto repercutía en sus colaboradores, ya que ejercían una presión inimaginable sobre ellos. Como buen punto podemos decir que les obligaba a usar su creatividad y a su espíritu de innovación en un lapso de tiempo determinado. Esto los mantenía a la vanguardia y encabezando siempre el mercado, resultando en una excelente manera de competitividad. En segundo tenemos lo que es la concentración total. ¿Por qué? Porque se enfocaba 100% en sus proyectos, 100% en su trabajo. Esto lo llevaba a descuidar muchos aspectos tal vez personales o de otra índole siempre dentro del trabajo, y de esta manera podía perder en esos aspectos y ganar en el sentido de que podía identificar problemas antes de que sucedieran y podía identificar errores antes de que los productos o los proyectos salieran al mercado. En tercer lugar, como debilidad tenemos el mal genio y la imposición y la manera que tenía de imponerse ante sus colaboradores. Si bien es cierto, era autoritario, a la vez podemos mencionar como muy positivo que también inspiraba a sus colaboradores a ser innovadores, a ser creativos y a mantener sus propuestas frescas, en el sentido de que tomaba 10 propuestas, de esas 10 propuestas dejaba 3 y así aumentaba la competitividad dentro, pero una competitividad sana en sus colaboradores. En el estilo de liderazgo podemos encontrar un líder audaz, en el sentido de que podemos definir los líderes audaces como aquellos que generalmente son propietarios o copropietarios de sus compañías. Están dispuestos a dar el todo por sus proyectos, apuestan, arriesgan y siempre tienen una mentalidad y una autoestima súper alta. Esto influye en sus colaboradores, en la manera en que se les enseña o se les siembra, en este caso, el tener un espíritu creativo, en tener un espíritu libre y en tener ese espíritu innovador que los va a llevar cada vez a ser mejores personas. Steve Jobs decía: de nada nos sirve contratar personas inteligentes y decirles qué hacer. Nosotros contratamos personas inteligentes para que nos digan qué hacer. Este sería el liderazgo que nosotros pudimos identificar en Steve. El legado que Steve Jobs tenía se extendía más allá de lo que son las contribuciones tecnológicas. Jobs podemos decir que fue un joven visionario, ¿verdad? Donde no solamente creaba productos innovadores, sino que también transformaba directamente lo que era la visualización o la perspectiva de la persona, ¿verdad? Siempre tenía que decir o pensar que la persona debía interactuar con la tecnología. Aparte de que siempre pensaba que la persona tendría que verse más elegante, más guapa para tener una buena experiencia con la tecnología. Además, podemos decir que Jobs dejó una marca imborrable e indeleble, ¿verdad? en lo que es la cultura empresarial, promoviendo la idea para poder perseguir la excelencia, la innovación, ya que estos eran uno de sus compromisos notables. El famoso discurso, pues podemos decir lo que fue en la graduación en Stanford, donde hablaba de conectar todos los puntos posibles. Seguía con la pasión y no se conformaba con el camino que él ya tenía trazado, ¿verdad? Continuaba inspirándose en personas de todas las edades y su disciplina lo llevó a tener grandes éxitos. La personalidad de Steve Jobs era un tanto controvertida. Su capacidad para visualizar la tecnología en un futuro era lo que lideraba la empresa, ¿verdad? Lideraba a su equipo para poder materializar una visión que era inigualable, inalcanzable, impensable, ¿verdad? El legado sigue vivo, únicamente en Apple, la industria tecnológica más grande, universalmente hablando. La influencia que se sentiría durante Jobs estaba, ¿verdad? Era transmitir eso, poseer una industria grande, industria que tuviese visiones venideras. Obviamente no podemos decir que este es el único legado de Jobs, sino que Jobs tenía 4 fases muy directas: la innovación y su creatividad, la filosofía del negocio, la pasión por la perfección y su resiliencia. 2 de ellas definiré rápidamente, que son la innovación y creatividad, donde Jobs fue el pionero sobre las cosas. La filosofía de negocio era lo que tenía Jobs para poder concentrarse en la masa. Podemos decir que el legado de Jobs fue multifacético, teniendo todo ello
a lo largo de su trayectoria muchos y grandes logros. A partir de esta investigación sobre Steve Jobs nos revela un legado impactante que ha dejado una huella imborrable. Su vida y obra ofrecen conclusiones sólidas que resaltan la profundidad de su influencia. En un impacto trascendental en la tecnología y la cultura empresarial, Steve Jobs dejó una profunda huella en la cultura empresarial. Su visión audaz y su enfoque en la creación de productos excepcionales no solo transformaron Apple, sino que influenciaron a toda la industria. Su capacidad de anticipar y dar forma a las tendencias tecnológicas sigue siendo una inspiración para emprendedores y líderes empresariales. Un aprendizaje continuo y resiliencia. Los retos y las fortalezas de Jobs, incluyendo su carácter exigente y su capacidad innovadora, se destacaron como elemento clave en su éxito empresarial. A pesar de enfrentar obstáculos, como cuando fue apartado de Apple en 1985. En ese momento se embarcó en un nuevo proyecto y creó Next, una compañía enfocada a la creación de potentes equipos empresariales y educacionales. Demostró una notable resiliencia y determinación, propiciando así un regreso triunfal a Apple. Su capacidad de aprender de los fracasos y su pasión por la perfección lo distinguieron como un líder visionario. Y esa pasión por la perfección e innovación, esa determinación por la perfección que se extendió a todos los aspectos de su vida y trabajo. Su enfoque detallista en el diseño, la experiencia del usuario y la atención al detalle estableció un estándar inigualable. Su legado motiva a las empresas a buscar la excelencia, a desafiar constantemente los retos. Es así como Steve Jobs dejó un legado profundo que ha perdurado en años. Su enfoque en la innovación constante y la creación de productos revolucionarios sigue siendo central para la empresa, que hoy en día continúa lanzando dispositivos líderes en la industria. El estilo de liderazgo único de Jobs ha dejado una marca en la cultura empresarial de Apple. Incluso después de su fallecimiento en el 2012, el éxito financiero de la empresa se refleja en su valor de mercado sólido y sus ingresos consistentes, manteniéndola como una de las compañías más valiosas del mundo. En resumen, el legado de Jobs han contribuido al continuo liderazgo e innovación de Apple en la industria de la tecnología. Muchas gracias. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.